Bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase de ética general y económica. Hoy seguiremos estudiando la historia de la ética en el marco de la historia de la filosofía. La clase pasada nos quedamos al momento de presentar a Aristóteles, es decir, seguimos la línea parmenidia, Sócrates, luego Platón y terminamos diciendo algunas palabras con Aristóteles. Hoy lo que vamos a hacer es retomar a Aristóteles para luego seguir con otros pensadores de la época antigua, los epicúreos y los estoicos, para luego dar lugar a la época medieval y desarrollar brevemente el pensamiento de Santo Tomás de Aquino con respecto a la ética. Digo brevemente porque a Santo Tomás de Aquino lo vamos a retomar en otro momento de la materia sin necesidad de estar haciendo teología, pero básicamente su pensamiento ético sigue vigente en la iglesia cristiana de hoy en día y dijimos ya en clases anteriores que nuestro curso va a hablar principalmente de ética cristiana porque justamente estamos en una universidad católica, ¿no? Entonces, sin demorarnos más, vayamos al texto como siempre. Ahí me voy a achicar un costado para mostrárselos. Déjenme que vamos moviendo así el texto. Me achico un costado y se supone que ahora ustedes estarán viendo en pantalla la ética en la historia de la filosofía, época antigua y medieval. A modo de repaso, entonces en la clase pasada empezamos a estudiar el origen de la ética en la filosofía griega. En particular profundizamos en el periodo de tiempo que iba desde los inicios de la filosofía, siglo VI a.C., por allá en Jonia, en aquella región de Grecia antigua, hasta el pensamiento aristotélico y su ética eudaimonista, la ética de la felicidad. En primer término debemos recordar que la concepción del mundo de los pensadores de aquellos años era que el orden del ser precedía al orden del conocer y que el orden del conocer precedía al orden del obrar. ¿Qué significaba esto? Bueno, que para saber cómo obrar debemos conocer la verdad, es decir, la realidad que a su vez se encuentra enraizada en el ser. A forma de breve repaso, hemos visto que el principio parmenidio del ser marcó toda la filosofía posterior, incluso su influencia sigue presente en nuestros días en el mundo occidental. Su pensamiento acerca del ser, recuerden que él proponía tres caminos, el del ser, el de la nada y el camino de los sentidos o del medio, pero el único camino seguro de conocimiento era el camino del ser. El de la nada, como no era nada, no se podía pensar, y el camino del medio, que es el de los sentidos, nos podía de alguna manera mostrar cosas falsas o engañarnos, ¿no? O sea, no a nivel a propósito, pero uno puede pensar que a lo lejos algo es un árbol y es una persona, o que es una persona y termina siendo un árbol. Entonces hicieron que Sócrates, este camino que ya había planteado Parménides a nivel metafísico, Sócrates hace un giro ya en la polis griega o en pleno auge, desarrollo de la polis griega, hace el famoso giro antropológico y se empieza a preguntar más que nada por el propio ser humano. Entonces, la propuesta del ser parmenidio, luego Sócrates agrega la idea de un bien, que hay que seguir en el camino del obrar como forma de autorrealización humana. Platón le agregó dos grandes ideas fuerzas. La primera, como ya vimos la vez pasada, eran justamente las ideas de ese mundo ideal o las esencias eidos en griego platónicos, que es aquello que hace que un ente sea ese ente y no otra cosa. Es decir, para Platón un árbol era un árbol porque existía una idea árbol que participaba su arboleidad a ese árbol. Un ser humano era un ser humano porque tenía un alma humana participada por un alma humana ideal y así sucesivamente, ¿no? También a esta idea de los eidos, que tiene que ver más con una idea metafísica en Platón, aparece la idea de la arete o de la virtud como el camino de plenitud del ser humano, ¿no? Esta idea de la virtud la va a desarrollar con todo su esplendor Aristóteles. Para Platón,
El alma humana encuentra su realización en el ejercicio de sus potencias, ya sean las potencias que tienen que ver con el intelecto, con la capacidad de pensar, las que tienen que ver con lo volitivo o voluntad y las potencias pasionales del ser humano. Obviamente que estas siempre se tienen que ejecutar de la manera que la esencia misma del ser humano, en este caso el alma humana, determina que se tienen que llevar a cabo. En otras palabras, el ser humano puede realizar distintos actos aunque no todos le convienen o planifican. Si el alma humana es racional, entonces además de las cuestiones racionales, tiene que llevar a cabo también en perfecta armonización las capacidades o potencias que le vienen de esta alma racional que a su vez es sensitiva y vegetativa. Entonces, pero debe cumplirlo de la manera en que su propia esencia le dice que se tiene que cumplir. Insisto en esto, no todo le conviene al ser humano, no todo lo lleva a su plena realización. A estas ideas platónicas, Aristóteles le suma la idea del bien del ser humano en la búsqueda de la eudaimonía. Si hay una palabra importante en relación a la ética, en la que Aristóteles se perfecciona, por así decirlo, el pensamiento, o lleva más allá el pensamiento platónico, es la cuestión de la felicidad o la eudaimonía, como el último bien que tiene que adquirir el ser humano. Y ya no lo va a adquirir por algo más que la felicidad misma. No es que va a buscar la felicidad para otra cosa, sino que va a buscar ser feliz simplemente para ser feliz. Ese bien máximo, supremo del ser humano, o la felicidad que éste tiene que alcanzar, se alcanza solo por medio del ejercicio pleno del obrar humano. Y esto se logra solamente mediante el desarrollo de las virtudes. Es decir, el ser humano solo se va a plenificar, solo va a alcanzar la eudaimonía, solo va a alcanzar la felicidad siempre y cuando desarrolle las virtudes. En Sócrates ya estaba el tema de las virtudes, en Platón obviamente que también ya estaba el tema de las virtudes, pero Aristóteles las desarrolla ampliamente. Incluso en Aristóteles vamos a encontrar dos tipos de virtudes, las virtudes éticas, por un lado, que tienen que ver con las cuestiones del cuerpo y con las cuestiones del obrar físico en el mundo externo, por ejemplo, actuar bien en la política, podría ser algo que tenga que ver con una virtud ética, la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza. Pero también Aristóteles nos proponía y nos decía que el ser humano, en tanto tiene un alma racional y tiene lo racional que se le agrega a lo sensitivo y lo vegetativo, a diferencia del resto de los animales y vegetales, tiene que desarrollar también las llamadas virtudes dianoéticas. Y estas son las virtudes específicas de la parte racional del alma racional del ser humano. Para estos tres pensadores, el desarrollo de una vida virtuosa, en el sentido amplio, era el único camino de planificación. Y por eso se llama a sus sistemas o pensamientos éticos eudaimonistas. Dijimos antes que eudaimonía es igual a felicidad. En conclusión, para cerrar este breve repaso de la clase anterior, ¿qué significa obrar bien para Sócrates, Platón y Aristóteles? Obrar virtuosamente, es decir, según lo que nos demanda nuestra propia esencia, en nuestro caso el alma racional. El que vive de esta manera, según estos tres pensadores, aunque con Aristóteles esto se llega a su máxima explicación, alcanzará el bien o la felicidad que no se busca, como les dije antes, para nada más que para ser felices propiamente dicho. Habiendo terminado esta cuestión, pasemos ahora sí en otro video a reflexionar en las teorías, escuelas éticas que surgieron en el tiempo posterior a Aristóteles. Así que nos vemos en un próximo video.